Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quien les habla es Anthony Pacherres y hoy quiero compartirles algo de la palabra de Dios. Quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1 y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla acerca de Jesucristo. Pero para que nosotros podamos entender esto, es necesario que veamos cuál es el panorama general de la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos cuál es el panorama general de la palabra de Dios, vamos a poder entender ciertas palabras o versículos que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. En este caso estamos leyendo Hebreos capítulo 1 y habla algo muy interesante que debemos tener en cuenta. Dice primero: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando la palabra de Dios menciona aquí que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, esas muchas maneras nos transmite que Dios, en cada periodo de la historia, desde la fundación del mundo, Él se ha ido revelando de manera progresiva o de manera eventual hasta llegar a Cristo. Nuevamente, Dios se iba revelando de manera progresiva, de manera eventual. Eso es lo que quiere decir Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Esas muchas maneras también se puede traducir como en fragmentos. Entonces, en cada periodo que ha ido avanzando hasta llegar a Cristo, Dios se iba revelando. Lo interesante es que su revelación era eventual, de acuerdo al periodo o a la dispensación que se encontraba en ese momento. Ahora, muy bien, ¿a quiénes usaba Dios en ese entonces? A los profetas. Y les hablaba a nuestros padres, dice aquí, pero no se refiere a nuestros padres de nuestro tiempo, no. Aquí les está diciendo a los hebreos, porque justamente estamos leyendo la epístola a los hebreos, les dice en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa palabra padres, cuando les menciona aquí, les dice a sus antepasados. Entonces los profetas les hablaron a los antepasados de los judíos. La palabra de Dios era revelada a ellos. Pero luego dice en el verso 2, en estos postreros días, que también se traduce como en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. En otra versión dice, nos ha hablado en el Hijo. Cuando menciona nos ha hablado en el Hijo, nos está diciendo que Jesús, Cristo, el Mesías, que había de venir, que por supuesto vino, que estuvo aquí en la tierra, que habitó entre nosotros, según Juan 1:14, Él
viene a ser el mensaje final, el mensaje definitivo, el mensaje perfecto. ¿Y qué significa decir que Jesús es el mensaje final, el mensaje definitivo, el mensaje perfecto? Que simple y llanamente, después de Cristo, ya no hay más revelación. Ya no hay más revelación. Ya no existe otra revelación extra aparte de Cristo. Y la palabra es muy clara. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo vino, Cristo llegó, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó. Cristo ahora es heredero de todo. Pero cuando dice que es heredero de todo, no quiere decir que haya sido creado. Porque muchos mencionan y dicen, bueno, si Él está heredando algo es porque ha sido creado como hijo. Pero no, no nos está diciendo eso la Biblia. Por eso es importante que nosotros estudiemos el panorama general de la Biblia. Cuando nosotros estudiamos el panorama general de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Cristo ya estaba desde los principios de los tiempos. Ya estaba. ¿Por qué? Porque Cristo se presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Tal vez en la antigüedad no lo entendían así. ¿Por qué? Porque simplemente el canon de la Biblia no estaba cerrado. Por eso habían cosas que no se entendían, que no comprendían. Y algo que nosotros sí comprendemos ahora, que sí entendemos ahora, es que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Todo lo que se veía en el Antiguo Testamento se ve ahora claramente en el Nuevo Testamento. Ahora el velo ya se corrió y todo gracias a Cristo, porque Él es el mensaje definitivo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claro, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Nos muestra que Él es el creador del universo. Eso también lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17. Luego dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Una vez más, eso lo podemos corroborar con Colosenses 1:15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Algo muy interesante que dejó la muerte de Cristo y su resurrección, porque nosotros debemos entender esto, hermanos. Cristo murió, pero también resucitó. Muchos en algún momento tal vez hemos predicado siempre la muerte de Cristo, la muerte de Cristo, la muerte de Cristo. Pero recordemos que Él también resucitó. Esa obra redentora de Cristo, hermanos, nos quita el pecado, nos purifica del pecado, nos limpia, cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento. Cuando se hacían los holocaustos, se presentaban las ofrendas ahí en el tabernáculo,
el pecado del pueblo solamente se cubría, pero no se quitaba. Por eso es que constantemente tenían que hacer otros sacrificios. Y eso es lo que en el libro de Hebreos nosotros vamos a encontrar también. Ese contraste entre el sacerdocio antiguo y lo que Cristo vino a hacer. Por eso es que a Cristo se le llama sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el tema principal de Hebreos es la gloria trascendente de Cristo. La gloria trascendente de Cristo. ¿Qué quiere decir la gloria trascendente de Cristo? Que Cristo pasa por encima de todo lo que se vio en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para hacer perfecto todo. Cristo es el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, por eso es importante que cada libro de la Biblia nosotros veamos su contexto, porque ahí nosotros vamos a poder entender lo que nos quiere decir un versículo. Y por supuesto, nosotros, para poder entender cada libro o cada versículo que nosotros leamos, es necesario que nosotros nos leamos todo el libro. Si de repente leemos Efesios capítulo 4, versículo 13, es necesario leerlo desde el capítulo 1 para que nosotros podamos entender la ilación que el autor está dando a conocer. Algo que siempre he enseñado es que no nos dejemos guiar tanto por los títulos que trae la Biblia, ni saquemos un versículo fuera de su contexto, porque eso es un peligro. No podemos hacer doctrina de un solo versículo. Es necesario que nosotros leamos todo el contexto, ya sea el capítulo entero donde nosotros hemos encontrado ese versículo, o capítulos antes y capítulos después, o en su defecto todo el libro, ya sea un libro, una epístola o lo que estemos leyendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un marco completo de lo que nosotros estamos estudiando. Y así nosotros vamos a poder entender mucho mejor la palabra de Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Algo interesante, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando Jesús llega a la tierra, Él cumple 3 oficios. Tiene el oficio de rey, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta. En el oficio sacerdotal, Él cumple 2 condiciones, tanto como el que ofrece el sacrificio y como sacrificio mismo. Por eso Él es el sacerdote perfecto. Cuando Cristo viene, hermanos, Él viene a perfeccionar todo. Él no solamente vino como sacerdote, sino también como holocausto, como ofrenda, como sacrificio por cada uno de nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que nosotros creamos en Él para poder gozar de esa vida eterna. Él es el sacrificio perfecto. Y lo importante de todo esto es que Él se ofreció una sola vez y para siempre. Ya no hay más.
cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento, como les mencioné anteriormente. Cada año tenían que volver a hacer sacrificio. Y los sacerdotes obviamente iban cambiando también. ¿Por qué? Porque eran seres humanos comunes y corrientes que cumplían su ciclo de vida. Pero Cristo es sacerdote para siempre. Es el sacerdote eterno. Y eso es algo que nosotros debemos de guardar bien, entenderlo bien. Así que hermanos, Cristo es superior, Cristo es mejor. Fuera de Él ya no hay más. Si alguien viene a nosotros y nos quiere dar un mensaje diferente, fuera de lo que Cristo vino a plantar aquí, de lo que está en su palabra, pues escudriñemos las Escrituras. Ya no hay revelación extra fuera de Cristo. Si alguien vio un ángel por ahí, si alguien vio una visión por ahí, pues tenemos la palabra de Dios para corroborar que realmente estamos escuchando una verdad o una mentira. Tengamos en cuenta que en estos últimos tiempos muchos falsos profetas se levantan, falsos apóstoles, falsos maestros que guían hacia el error. Hoy en día hay infinidad de dogmas que a muchos les atrae. Pero hermanos, nosotros no debemos usar la palabra de Dios como si fuese un televisor, donde yo me siento y empiezo a hacer zapping con el control y ver lo que más me gusta, hasta encontrar un programa divertido y tener un momento ameno. No, la palabra de Dios, hermanos, no se toma así. El camino de Dios no se toma así. La palabra de Dios, hermanos, es algo reverente que nosotros debemos escudriñar para que Dios sea hablándonos a través de su palabra, porque por algo ha dejado esta Biblia, esta revelación tan grande, tan hermosa, que nosotros debemos atesorar y por supuesto poner por obra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, hermanas que me escuchan, espero que este mensaje les sea de agrado. Atesoremos la palabra de Dios, aprendamos los versículos, leamos constantemente la palabra, escudriñemos la palabra de Dios, porque es importante. Nos ayuda, nos refresca, nos renueva, nos fortalece. Hay muchas cosas que hacer en casa, tal vez sí, pero todo tiene su tiempo. Aprovechémoslo y no obviemos lo que Dios nos ha dejado. En algún momento tendremos que aconsejar a alguien, pues tenemos un gran manual para poder darle una palabra de aliento a aquel que lo necesita, para poder darle una palabra de exhortación a aquel que lo necesita. Recordemos, hermanos, en 1 de Pedro 3:15 nos habla de que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande ¿qué? Razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a defendernos? Pues a través de la palabra, exponiendo primero a Cristo. Que Dios me lo bendiga. Sigamos adelante a la perfección y esperemos con ansia a nuestro Señor. Dios me lo bendiga.